La doctrina de los Nicolaitas. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Usted recordará que en la edad de Éfeso expliqué que la palabra Nicolaita viene de dos vocablos griegos, Nikao, que quiere decir conquistar, y Lao, que quiere decir el laico. Nicolaita quiere decir conquistar el laico. Ahora, ¿por qué es esto algo tan terrible? Es terrible porque Dios nunca ha puesto a su iglesia en las manos de una jefatura elegida que se conduce con mentalidad política. Más bien ha puesto a su iglesia bajo el cuidado de hombres que son ordenados por Dios, llenos del Espíritu, que viven por la palabra y quienes guían al pueblo por medio de la alimentación de la palabra. Él no ha dividido al pueblo en clases para que las multitudes fueran guiadas por un sacerdocio santo. Es verdad que la dirección tiene que ser santa, pero así también tiene que ser la congregación entera. Además, no hay nada en la palabra que respalde a sacerdotes o ministros como mediadores entre Dios y el pueblo, ni tampoco hay nada que respalde que estén separados en su adoración al Señor. Dios quiere que todos le amen y le adoren juntos, pero el Nicolaita destruye estos preceptos y a la vez separa a los ministros del pueblo y hace mayordomos de los líderes en vez de siervos. Ahora, esta doctrina empezó sencillamente como un hecho en la primera edad. Parece que el problema está en dos palabras: ancianos, presbíteros, y sobrestante, obispo. Aunque las escrituras muestran que hay varios ancianos en cada iglesia, algunos, entre ellos Ignacio, empezaron a enseñar la idea de que un obispo era uno de preeminencia o autoridad y control sobre los ancianos. Ahora, la verdad del asunto es que la palabra anciano significa quién es la persona, mientras que la palabra obispo significa el oficio del mismo hombre. El anciano es el hombre, obispo es el oficio del hombre. Anciano siempre se ha referido y siempre se referirá simplemente a la edad cronológica que un hombre tiene en el Señor. Él es un anciano, no porque sea ordenado o elegido, sino porque es de mayor edad. Él es más maduro, enseñado, no es un neófito. Es digno de confianza por razón de su experiencia y la prueba fija de su experiencia cristiana. Pero los obispos no se quedaron con las epístolas de Pablo, sino más bien regresaron al registro en la ocasión cuando Pablo llamó a los ancianos de Éfeso a Mileto en Hechos 20. En el versículo 17 son llamados ancianos, pero en el versículo 28 son llamados obispos. Y aquellos obispos, ciertamente con mentalidad política y ansiosos de poder, insistieron en que Pablo había dado al obispo un significado mayor que el de un anciano local con capacidad oficial solamente en su propia iglesia. Para ellos un obispo era alguien con autoridad extendida sobre muchos líderes locales. Tal concepto no era según las escrituras ni según la historia. Sin embargo, un hombre aún de la estatura de Policarpo se inclinaba hacia tal forma de organización. Así que lo que empezó como hecho en la primera edad llegó a ser una doctrina literal y así es hoy. Obispos todavía dicen que tienen poder para controlar a los hombres y hacer con ellos como desean, colocándolos en el ministerio donde les parece mejor. Esto niega la dirección del Espíritu Santo, quien dijo: «Sepárame a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado». Esto entonces es antipalabra y anticristo. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas. Grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. «Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos». Mateo capítulo 23, versículos 8 y 9. Para aclarar esto aún más, permítame explicar el Nicolaita de esta manera. Recuerde usted que la Biblia dice: «Vi una de sus cabezas como herida de muerte,
pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Sabemos que la cabeza herida fue el pagano imperio romano, aquel gran poder político mundial. Esta cabeza se levantó de nuevo como el imperio católico romano espiritual. Ahora, fíjese cuidadosamente, ¿qué hizo la Roma política pagana, lo cual fue la base de su éxito? Ella dividió y conquistó. Esa era la simiente de Roma, dividir y conquistar. Sus dientes de hierro desgarraron y devoraron. Cualquiera que ella desgarrara y devorara, aquel ya no podía levantarse, como cuando destruyó a Cartago y la sembró con sal. La misma simiente de hierro permaneció en ella cuando se levantó como la iglesia falsa, y su teoría ha permanecido igual: dividir y conquistar. Eso es el nicolaíta, y Dios lo aborrece. Ahora, es un hecho bien conocido en la historia que cuando este error entró en la iglesia, los hombres empezaron a competir para el oficio de obispo, resultando en el otorgamiento de esta posición a los más educados, los más favorecidos económicamente y los más aventurados en la política. El conocimiento y el programa humano empezaron a reemplazar la sabiduría divina y el Espíritu Santo ya no controlaba. Esto era en verdad un mal trágico, porque los obispos empezaron a decir que ya no se exigía un carácter transparente para ministrar la palabra o los ritos de la iglesia, porque los elementos y las ceremonias eran lo que más importaban. Esto permitió que hombres malvados, engañadores, desgarraran el rebaño. Con la doctrina humana de la elevación de obispos a un lugar no concedido por las Escrituras, el siguiente paso fue el otorgamiento de títulos clasificados que culminó en la edificación de una jerarquía religiosa, y dentro de poco tiempo aparecieron arzobispos sobre los obispos y cardenales sobre arzobispos, y al llegar el tiempo de Bonifacio III había un papa sobre todos, un pontífice. Ya con la doctrina nicolaíta y la mezcla de cristianismo con babilonismo, los resultados tenían que ser lo que vio Ezequiel. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Ezequiel capítulo 8, versículo 10. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 y versículo 3, parte A. Esta doctrina nicolaíta, esta regla que fue establecida en la iglesia, fue censurada por mucha gente que podía leer la rara epístola o artículo escrito por alguna persona piadosa acerca de la palabra. ¿Qué hizo entonces la iglesia? Excomulgó a los maestros justos y quemó los pergaminos. Dijeron: se necesita una educación especial para leer y entender la palabra, pues aún dijo Pedro que muchas cosas que escribió Pablo eran difíciles de entender. Habiéndoles quitado la palabra, pronto llegaron a donde solamente oían lo que el sacerdote tenía que decir y hacían lo que él les indicaba. A eso llamaron Dios y su santa palabra. Estos se apoderaron de las mentes y de los corazones de la gente y los hicieron esclavos de un sacerdocio déspota. Ahora, si usted quiere la prueba de que la Iglesia Católica demanda las vidas y las mentes de los hombres, escuche el edicto de Teodosio X. El primer edicto de Teodosio X, este edicto fue despachado inmediatamente después de haber sido bautizado por la primera iglesia de Roma. Es la voluntad de nosotros, los 3 emperadores, que nuestros súbditos adhieran firmemente a la religión que fue enseñada por San Pedro a los romanos, la cual ha sido fielmente preservada por la tradición y la cual también es ahora profesada por el pontífice Damasus de Roma y Pedro, obispo de Alejandría, un hombre de santidad apostólica, según la institución de los apóstoles y la doctrina de los evangelios. Creamos todos en una deidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, de igual majestad en la Santa Trinidad. Ordenamos que los seguidores de esta fe sean llamados cristianos católicos y señalamos a todos los seguidores insensatos de las demás religiones con el nombre infamante de herejes,
y prohibimos que sus conventículos asuman el nombre de iglesia. Además de la condenación de juicio divino, ellos deben estar en espera del grave castigo que nuestra autoridad, guiada por la sabiduría celestial, vea conveniente aplicar. Las 15 leyes penales que este emperador despachó en el mismo número de años restaron de los evangélicos todos los derechos de ejercer su religión, los excluyó de todo oficio civil y los amenazaron con multas, decomisos, destierros y en algunos casos la muerte. ¿Sabe usted que nos encontramos rumbo a lo mismo hoy día? La Iglesia Católica Romana se llama a sí misma la Iglesia Madre. Se dice ser la Iglesia primera u original, y eso es absolutamente la verdad. Ella fue la primera y original iglesia de Roma que cayó y entró en el pecado. Fue la primera que se organizó y en ella fueron hallados los hechos y luego la doctrina del Nicolaíta. Nadie negará que ella sea una madre. Es una madre y ha producido hijas. Ahora, una hija viene de una mujer. Una mujer vestida de escarlata está sentada sobre los 7 montes de Roma. Ella es una ramera y ha engendrado hijas. Aquellas hijas son las iglesias protestantes que salieron de ella y luego volvieron a entrar en la organización y el Nicolaíta. Esta madre de las hijas iglesias es llamada una ramera, una mujer que no ha sido fiel a sus votos matrimoniales. Ella estaba casada con Dios, pero luego salió a fornicar con el diablo y de sus fornicaciones ha producido hijas que son exactamente iguales a ella. Esta combinación de madre e hija es antipalabra, antiespíritu y por lo tanto anticristo, ciertamente anticristo. Ahora, antes de que me adelante mucho, quiero decir que estos primeros obispos pensaban que eran superiores a la palabra. Ellos decían a la gente que podían perdonarles sus pecados al solamente confesarlos. Eso nunca ha sido verdad. En el segundo siglo empezaron a bautizar a los infantes. Pusieron en práctica el bautismo regenerativo. Con razón la gente está toda confundida hoy día. Si estuvieron tan confundidos allá, estando tan cerca a Pentecostés, hoy están en una condición desesperada, estando a 2000 años más lejos de la verdad original. Oh, Iglesia de Dios, solamente hay un remedio: volver a la palabra y mantenerse con ella.